Pero estoy aquí por una razón, para hacer una pequeña introducción a modo de presentación de Público A, que algunos de ustedes lo conocerán, pero otros pues probablemente no, porque lleva unos meses de andadura, nada más. Público A tiene su origen en una preocupación por la participación ciudadana y trae causa de unas palabras que se pronunciaron hace 25 siglos en la Grecia clásica, que es lo único que me voy a permitir leer textualmente. Se dijo que los individuos pueden ellos mismos ocuparse simultáneamente de sus asuntos privados y de los públicos. No por el hecho de que cada uno esté entregado a lo suyo, su conocimiento de las materias políticas es insuficiente, decían. Somos los únicos que tenemos más por idiota que por tranquila a la persona que no participa en las tareas de la comunidad. Estas palabras las pronunció Pericles y estableció con ello el principio de responsabilidad ciudadana, que ha sido y es una de las bases del sistema democrático. La participación, pero la responsabilidad de los ciudadanos, no solo de los políticos, en la cosa pública. Este principio, con la época que nos está tocando vivir, ha hecho que personas del Partido Socialista y personas progresistas de fuera del Partido Socialista hayamos constituido una plataforma para acercar la política a los ciudadanos y acercar a los ciudadanos a la política, para establecer una línea de discusión en plano de igualdad horizontal, de manera que los ciudadanos sienten de una forma directa, a pie de calle o de una forma concreta, vivida, sea conocida directamente por la política y las soluciones de la política sean explicadas y se dé cuentas a los ciudadanos. Eso no puede hacerse solo en el marco de un partido político, en la rigidez de una estructura política, pero tampoco puede hacerse de forma desordenada por iniciativas espontáneas, agitadas al calor de los acontecimientos de los ciudadanos, de la ciudadanía. Tiene que ser un encuentro entre la representación popular, elegida democráticamente, y los ciudadanos que viven los problemas cotidianamente en su vida familiar, en la sociedad, en los lugares de trabajo. Y eso, hacerlo de una manera abierta, por procedimientos formales e informales, pero para llegar pensamiento que trufe las políticas, en este caso del Partido Socialista, de participación ciudadana, de realismo y de preocupación ajustada a la realidad. Nace además en una época, Público A, en la que lo público está controvertido, acuciado, de alguna forma perseguido en su concepto tradicional, en el que conocemos aún actualmente, el sentido de lo público, de los servicios públicos. Nace esta época en la que nace Público A al calor de una crisis financiera profunda en la que se resienten algunos principios del sistema democrático porque no solo los poderes financieros que gobiernan esa crisis escapan a la política, al control político de los Estados, sino que también hay personas que reciben una compensación económica extrema, elevadísima, después de haber generado problemas importantes, como es el caso de Bankia, que es un ejemplo que nos puede servir bien, que mientras a la sanidad se le recortan 7.000 millones de euros, a Bankia se piensa primero que con una inyección de 7.000 millones se va a solucionar un problema, pasa a 10.000, son 21.000, y no es que hay una desproporción enorme entre lo que se inyecta para salvar el sistema y lo que es el recorte en el sistema sanitario. Es que además no se explica. Y la democracia es también hacer partícipes, pero dando cuentas, ¿no? Explicando lo que ocurre y por qué, para compartir entre todos. Y esto no está ocurriendo, por lo tanto, Público A, aparte de esas características de nacionamiento, entronca con la necesidad de avanzar en la calidad democrática, en el debate de estos problemas.
Existen otras, al hilo de la crisis, están aflorando otros problemas de falta de calidad democrática, que son brotes de xenofobia. Estamos viendo en declaraciones de personajes públicos, algunos políticos, en el que se pretende excluir de las prestaciones de los servicios públicos, de la sanidad con carácter universal, precisamente a aquellos que se ven como extraños o que se entiende que no están suficientemente incorporados al sistema social. No están suficientemente integrados. Es una apreciación subjetiva interesada, pero se presenta así. Como son distintos, se aparcan. Y eso tampoco se puede, entiendo yo, permitir desde el punto de vista del concepto de lo público, de la necesidad de que lo público signifique atender a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad en servicios básicos. Lo que está ocurriendo entonces, en realidad, es una demolición de algunos de los pilares del estado de bienestar, un quitar sentido a lo público, lo que supone, en definitiva, un cambio de modelo. Lo que estamos hablando, por lo tanto, y de alguna manera es la mesa que hoy tenemos aquí, una parte de ese debate, no es si un recorte es mayor o menor. Claro que estamos discutiendo si debe ser o no, si hay otras alternativas y si debe explicarse o no. Eso es cuestión democrática. Pero también estamos enfrentándonos a un cambio de modelo, a una perspectiva ideológica que influye en lo público de una manera diferente a cómo está funcionando, que es como garantía de atención para todos. Tendríamos que preguntarnos si podemos introducir recortes en la educación de tal tenor, de tal característica y de tal profundidad que eliminemos la igualdad de acceso a este servicio público, que es garantía de futuro, ¿no? Y debemos de preguntarnos si las limitaciones que se introducen en función de las condiciones económicas de la población para la atención primaria, por ejemplo, sea de aquellos que algunos entienden como extraños, sea de aquellos que sus condiciones económicas no les van a permitir pagar la atención que otros tienen, tenemos que preguntarnos si eso se puede hacer y si se puede hacer sin discutirlo. Enfrentarnos a todo esto, y vuelvo al nacimiento de Público A, significa en esta época un debate profundo en la sociedad civil con la participación de la política y una revisión de las políticas con participación de la sociedad civil. Pero, tal como estamos funcionando ahora, es verdad que los partidos políticos forman parte del conglomerado de la sociedad civil, pero son compartimentos bastante diferenciados, ¿no? Y, por último, por eso, la propuesta de Público A es avanzar en la ósmosis, en la permeabilización de esa membrana que diferencia de una manera excesiva, quizás, el funcionamiento de los partidos respecto a la sociedad y que hace que a veces se produzca un cierto autismo, incluso en ambas direcciones. Por lo tanto, Público A, ahí tienen la página web donde están colgados artículos que invitan a la reflexión, preguntas para el debate, se puede entrar, recabar información, la haremos enriqueciendo, y un correo electrónico para hacer aportaciones del tipo que sea. Pretendemos, de verdad, configurar pensamiento a partir de las aportaciones ciudadanas y de encuentros de todo tipo. Es uno, hay otros más informales, más directos, con menos personas, de todo tipo, para discutir de lo público, públicamente. Y ahora ya paso al asunto de la mesa de hoy, que está relacionado con esto. La pregunta es si es sostenible el Sistema Nacional de Salud. Es una buena pregunta, sobre todo porque hay mucha incertidumbre respecto a las medidas que estamos empezando a sufrir, ¿no? Ahora mismo confluyen sobre el sistema sanitario factores de riesgo importantes. Unos son comunes a todos los servicios públicos, debido a la crisis económica, y otros, como suele explicar el consejero, se vienen anunciando desde antes de la crisis, especialmente la demografía y el cambio epidemiológico hacia las enfermedades crónicas. Y la suma de todos estos factores, la crisis, los problemas derivados del envejecimiento de la población, son los que nos han llevado a esta pregunta, ¿no? Me decía el consejero que parece que todo el mundo coincide en el diagnóstico, pero hay dos respuestas posibles ante este reto. Una es recortar prestaciones
introducir copagos y límites de todo tipo, y otra seguir apostando por una sanidad pública y transformar el modelo asistencial para lograr mejores eficiencias y resultados. Y esto último es lo que está haciendo el Gobierno vasco durante estos 3 años. Necesitamos reaccionar. Voy a tratar de ser breve porque lo interesante viene detrás, pero creo que es necesario buscar una mayor eficiencia en los servicios públicos, que es muy distinto que destruir aspectos básicos de los mismos o eliminar su carácter universal. Como ejemplo, y se lo planteo bien para la reflexión conjunta con ustedes o para la mesa, el pasado viernes la ministra de Sanidad, la señora Mato, ha invitado al IDIS, como representante del sector privado de la sanidad, a participar en la redefinición del Sistema Nacional de Salud. Este instituto ya ha presentado varias propuestas y una de ellas es la desgravación fiscal del seguro de salud. Entramos entonces en lo que comentábamos antes, una ofensiva que no es para paliar efectos económicos de una crisis, sino que es una ofensiva que puede ser legítima, pero que, en fin, no compartimos, muy ideológica, de cambio del modelo que tenemos de servicios públicos y de garantía universal de salud y educación para todos, ¿no? Entonces, solo me queda presentar, que es una osadía, pero bueno, voy a hacerlo. No voy a utilizar el currículum de los ponentes porque es muy largo, entonces voy a hacer unas pinceladas. Tengo a mi derecha al consejero. Está definiendo una orientación, un cambio de la orientación de la política. Sí, lo conocen, pero yo quiero realzarlo, porque tú no lo vas a decir probablemente, de crónicos de la política sanitaria vasca, de acuerdo con las necesidades sanitarias, ¿no? Tanto presentes como futuras. Ya sé que todos sabemos que ha tenido responsabilidades en la Organización Mundial de la Salud, que tiene un prestigio reconocido en Europa y en América, y que está considerado en España como uno de los especialistas con más conocimiento para afrontar los cambios que exige esta época. Yo quiero destacar algo que igual no es tan conocido, y es que ha encargado la elaboración, y está hecho, de un código de buen gobierno de Osakidecha. Me parece importante resaltarlo porque los méritos académicos y las realizaciones están publicadas, pero esto es un trabajo que incide precisamente en lo que estamos discutiendo. Es decir, un código de buen gobierno, un código que incorpora las mejores prácticas de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Afecta a la ética pública en su ordenación y a la eficacia del servicio sanitario, por lo que conecta con el mejor sentido de la política y en esta época con lo que debemos de esperar de los que nos gobiernan. Precisamente cambiar la orientación, tratar de modificar la cultura de la que nos avergonzamos en este momento de todo lo que está ocurriendo. Por un lado, de no, en fin, dar las explicaciones que se deben dar desde los poderes públicos y del descaro en el trato del dinero público que es de los impuestos de todos, ¿no?